Vale. Bueno, pues muy buenos días a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a compartir un ratito, pues compartiendo información de súper valor, ya veréis. Lo primero, quiero presentarme. Yo, para quien no me conozca, yo soy María José Hernández, soy enfermera y fisioterapeuta. Y bueno, hoy un poco quería estar aquí para empezar esta sesión porque principalmente soy enfermera y fisioterapeuta, pero más importante que eso es que yo he vivido en mis propias carnes de lo que hoy aquí vamos a hablar. Yo he tenido desde los 14 años dolor y cansancio, o sea, y fatiga al nivel máximo y eso no fue disminuyendo, sino que fue incrementándose con el paso de los años. Entonces, ya que hoy un poco lo que nos trae a esta reunión es hablar de eso, ¿no? Del dolor, pues quería contaros un poco cómo había sido mi experiencia y a lo que los aprendizajes que yo he llegado, pues gracias a este tipo de información que llegó a mi vida. Eh, Está todo bien, ¿no? Pascal? Alguien se equivocó y está compartiendo pantalla. Vale, Sí, quizás sea yo, pero no sé cómo quitarlo, dejar No de pasa compartir. nada, ya lo hago yo. Ah, ya vale, está, vale. gracias. Bueno, no Pero pasa ahora, nada. vale, No te preocupes, ahora no te no me sale preocupes. la pantalla de él, vale. No te Las, preocupes. ¿Puedes solucionarlo tú, Yago? Ya está solucionado. Vale, vale, yo, perfecto. yo las personas que están las veo arriba, pero me veo a mí. ¿Qué tengo que hacer? No veo ahí hago. Solo veo las imágenes de Sí, las a lo pantallitas. mejor se apaga el micro y ya deja Ah, de vale. verse, ¿no? Y se verá la persona que habla, seguramente. No, Bueno, pero si nos escuchas bien, Pilar, es suficiente, vale, ¿no? ya está, no pasa nada. Y si no tienes que mover así, si estás en el móvil, mover la pantallita y bueno, no pasa nada, si no luego te pasaremos también la grabación. Bueno, a lo que íbamos, bueno, yo os quería contar un poco porque, bueno, yo desde los 14 años padecía problemas de espalda muy, muy severos, al punto que yo iba así, sujetándome a veces los brazos por la calle, porque el propio peso de mis brazos hacía que se me hicieran contracturas en el cuello. Tenía muchísimos problemas en la zona lumbar, me quedaba también enganchada de la lumbar, tenía problemas en las articulaciones, en las caderas, tenía dificultad para bajar del coche, tenía dificultad para levantarme del sofá, tenía que hacerlo con la ayuda de mis manos. Y os estoy hablando de una persona que yo tenía, o sea, empecé con mis dolores con 14 años. Continué toda mi vida hasta los 37 años. O sea, yo desde los 14 hasta los 37 años no sabía lo que era estar un día de mi vida sin dolor. O sea, he vivido todos los días de mi vida con dolor. Sí que es verdad que en ese camino yo me hice enfermera, me hice fisioterapeuta con idea principalmente de poder tener soluciones para mí, porque yo padecía dolor y yo quería poder quitarme eso de encima, ¿no? Sí que es cierto que eso me permitió todo ese conocimiento que yo fui adquiriendo, todas esas terapias también novedosas que yo iba implementando en mi vida, me permitieron ir sobreviviendo, pero yo nunca terminé de estar bien. Yo tenía problemas a todos los niveles, tenía problemas de dolor de cabeza, tenía problemas de muchísimos, ¿no? Los que os podéis imaginar, que esto es un compendio de muchas cosas en los que tienes dificultad para dormir, en lo que tienes depresión, en lo que tienes, pues eso, el estado de ánimo destrozado, porque realmente, claro, una persona que vive con dolor a diario, estás mal, no tienes energía para nada. Y bueno, yo creo que si alguna sabe lo que es tener dolor, me entendéis, ¿no? Estaba totalmente hundida y yo pensaba que estaba en un cuerpo de 80 años teniendo 37. Eh, pues bueno, un día se encendió la luz en mi vida y realmente fue Yao el que apareció, me empezó a compartir un montón de su conocimiento y ahí es cuando mi vida cambió por completo. Hoy os puedo decir que no tengo nada de dolor, o sea, ha desaparecido por completo el dolor. Empecé a saber lo que era vivir un día de mi vida sin dolor y fue como, madre mía, o sea, empecé a dormir, empecé a tener energía y bueno, ha sido como un antes y un después en mi vida y es el motivo por el cual estamos aquí, ¿no? Porque creemos que todo el mundo tiene derecho a tener esta información
y a poder vivir sin dolor, ¿no? A poder vivir sin dolor, lleno de energía, para poder disfrutar de esta vida maravillosa. Entonces, bueno, Yago es la persona que a mí me compartió todo este conocimiento y bueno, y que me cambió la vida, la verdad. Entonces, bueno, no voy a alargarme más porque quiero que aprovechemos el tiempo. Yo os presento a Yago, él es el mayor experto en biotecnología de señalización celular y en nutrición evolutiva y en muchísimas otras cosas. Yo, a pesar de tener mis carreras, con el que realmente me estoy formando es con él en cómo mantener y cómo conseguir la salud. Entonces, bueno, os doy paso, te doy paso, Yago, para que tú puedas compartirnos todo eso que en su día me compartiste y que me cambió la vida. Muchas gracias, María José. Un placer. Es la primera vez que hacemos una reunión así por la mañana. Hay alguien de Nueva York que son las 6 y se está preparando para ir a trabajar, comenta en el chat, así que bueno, gracias por el esfuerzo. Vamos a hacer que merezca la pena. Bueno, vamos a ir entonces directos al grano. La verdad es que María José forma parte de un montón de personas que desde que empecé hace 11 años ayudando a mi propia esposa a mejorar de todo este tipo de síntomas asociados a este problema que cada vez parece ser que es más frecuente, pues después de mi mujer seguí compartiéndolo y empecé a darme cuenta de que había un patrón que se repetía tanto para generar el problema como para luego poder revertirlo. Entonces, uno de los problemas más grandes que tiene esta condición de salud es que primero, cuando en medicina tradicional te la diagnostican, lo hacen por descarte. Entonces, cuando un problema te lo diagnostican por descarte, quiere decir que no está muy claro si ese es el problema real que te están diciendo, no saben tampoco por dónde viene, cómo se genera, y eso evidentemente es un problema, porque si no sabes dónde está el agujero, no vas a poder cerrarlo. Entonces, me imagino que si hay muchas personas aquí que hayan tenido este problema, que lo tengan o que conozcan a alguien que lo tenga, pues saben que cuando una persona se empieza a sentir mal, normalmente suele afectar más a mujeres que a hombres, empieza a tener esos dolores, esos cansancios, bueno, esos malestares en general. Ya sabéis de qué estoy hablando. Y va al médico, el médico le empieza a hacer pruebas y no le encuentra nada, y entonces le hace otra prueba y no le encuentra nada, y va haciendo pruebas y no encuentra nada, hasta que dicen, bueno, mira, te duele aquí, 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 en determinados puntos. Si te duele en determinados puntos y no te encontramos nada y además tienes estos síntomas, entonces el diagnóstico, y ahora digo yo entre paréntesis, por descarte, cierra paréntesis, es el que ya conocéis, ¿no? No quiero decir el nombre porque si consigo controlarme a la hora de hablar de nombres de enfermedades y estas cosas, el vídeo podrá quedar grabado y subido públicamente. Si se me va la pinza y empiezo a decir las cosas por su nombre, pues no podremos dejarlo público, ¿no? Entonces, ahora, el patrón que yo he visto que siempre se repite, es el siguiente. Hay un factor para que se desencadene en este diagnóstico por descarte, hay un factor, hay algo que genera un estrés brutal en el cuerpo y ese factor puede haber varios distintos, ¿no? Pero hay algo que genera un estrés brutal en el cuerpo durante bastante tiempo, no es un estrés puntual, es algo sostenido en el tiempo. Ese estrés daña la flora intestinal. Al dañar la flora intestinal se reduce, la flora intestinal tiene que ser un 90% bacterias buenas y luego un 10% de otras cositas, ¿no? Ese estrés daña esta flora intestinal reduciéndose el 90% de bacterias buenas. Entonces, el hongo cándida y otras bacterias que están en un 10% van ocupando el hueco vacío que deja la flora intestinal al reducirse por estrés. Y cuando esa cándida va ocupando todo el hueco vacío, empieza a generar problemas digestivos. Es muy común que estas personas que tienen este diagnóstico, después de comer ciertos alimentos, noten que se le hincha la barriga. Hay personas que incluso llegan a tener problemas de permeabilidad en el intestino, hay personas que tienen inflamaciones, hay personas que tienen problemas para ir al baño o lo contrario, o tienen las dos. Entonces, es muy variable los síntomas que puede pasar a nivel digestivo, pero sobre todo empieza a nivel digestivo
con una pérdida de la flora intestinal y un sobrecrecimiento de hongos y de otras cosas que no deberían estar ahí. Antes de llegar a este punto, ¿qué puede causar? ¿Cuál es el factor de estrés determinante que puede derivar en este problema? Pues la mayoría de las veces, yo te diría que más del 80% de las veces, ese factor estresante que genera esta pérdida de flora intestinal tiene que ver con metales pesados que se quedan guardados en el cerebro, en el sistema nervioso central. ¿De dónde pueden venir? Puede ser por amalgamas de mercurio que yo tenga o que yo hubiera tenido en el pasado. Ese mercurio se evapora y al evaporarse tú lo inhalas y se queda en el cerebro. Eso genera un estrés permanente 24 horas al día, 365 días al año, y ahí tenemos la fuente de estrés. A veces también se da en personas que no han tenido nunca ese mercurio en la boca, pero de pequeñitos jugaron con el mercurio de los termómetros cuando se rompía. Ese mercurio se quedó ahí y ya a lo largo de la vida fue generando ese estrés y a determinada edad se manifiesta en forma de enfermedad diagnosticada por descarte. Luego también es muy común en peluqueras. Mujeres que se dedican a peluquería porque trabajan con productos que son en spray. Esos sprays tienen aluminios, tienen metales pesados y claro, tú lo estás usando todo el día, al final estás inhalando ciertos metales pesados que van en esos productos, se te quedan en el cerebro y eso pues te genera problemas también. También pasa con mujeres que se han dedicado durante bastantes años a la limpieza. Entonces, los productos de limpieza sabemos que simplemente tú tienes un producto de limpieza muy fuerte que libere gases fuertes, tú inhalas eso y enseguida te marea. Bueno, pues imaginaos inhalar eso durante años, pues al final esos tóxicos se quedan en el cerebro generando ese estrés. También puede suceder en personas que trabajan en fábricas donde haya pues metales pesados que puedas inhalar, en agricultura. Me he enterado hace poquito que también, esto ya es sector un poco más minoritario, ¿no? Relojeros o relojeras también pueden terminar con estos problemas porque me lo contó una persona hace poquito que los relojeros trabajaban sobre todo con ciertos materiales que liberaban gases tóxicos, metales pesados que los inhalaban y se almacenaban en el cerebro, ¿no? Y luego, evidentemente, puede ser un trauma muy grande que tuvieras de pequeña o de pequeño y que ese trauma no lo superas, ese trauma te genera una marca a nivel subconsciente y a partir de ahí tú vives con un estrés permanente que no puedes controlar por una programación subconsciente de un trauma que tuviste de joven. Puede ser un abuso sexual, puede ser, no sé, la muerte de un ser querido, algo que te pasara a ti también, puede ser muchas cosas, pero al final todo se reduce a que hay un factor hiper mega estresante que genera un estrés continuo durante años, que destruye la flora intestinal, el estrés destruye la flora intestinal, que genera un sobrecrecimiento de cándida en el intestino y ahí empiezan problemas digestivos. Además de estos problemas digestivos, este sobrecrecimiento de cándida puede también darse en el caso de las mujeres a nivel de la flora vaginal, en cuyo caso puede haber resequedad, puede haber problemas hormonales, puede haber infecciones frecuentes, cistitis, endometriosis, puede haber, no sé, quistes, miomas, puede haber un montón de problemas en la zona íntima de la mujer. Una vez que tenemos el tema de la disbiosis intestinal combinado con la disbiosis vaginal, puede ser las dos juntas o una de las dos, es importante entender que del intestino a los vasos sanguíneos hay ruta directa, pero también hay vía directa de lo que es la zona vaginal a la sangre, porque hay muchísimas terminaciones nerviosas en ambos órganos. Entonces, cuando la cándida se adueña del intestino y de la vagina o de uno de los dos, de ahí pasa al torrente sanguíneo, empieza a liberar toxinas. Esas toxinas que libera la cándida, que son entre 78 y 80 toxinas diferentes, empieza a bajar los niveles de oxígeno en sangre y al bajar los niveles de oxígeno en sangre, evidentemente hay menos metabolismo porque el oxígeno regula el metabolismo celular. Menos metabolismo es igual a menos energía y menos energía es igual a
cansancio crónico, continuo o como le llaman, fatiga, ¿no? Muchas veces, muchas mujeres que tienen estos problemas experimentan mucho frío en las extremidades, en los pies, a veces también en las manos, y eso se debe precisamente a que hay una deficiencia de oxígeno y el cuerpo no puede calentar pues todo por igual. Cuando hay un caso muy, muy, muy extremo de que la cándida ya está a unos niveles muy altos, en vez de sentir frío, estas personas lo que sienten es muchísimo calor en las extremidades, puede ser en las manos, en los pies, en las piernas, porque la cándida ha llegado a unos niveles tan altos que te genera una inflamación, te genera que el cuerpo está como tratando de solucionar ese problema de toda esa cantidad de tóxicos que hay para liberarlos y no da abasto y no puede. Entonces, como cuando nos damos un golpe o se nos infecta, tenemos una herida, se infecta, sabemos que la zona donde tenemos el golpe o la herida está más caliente, porque el cuerpo está tratando de meter más oxigenación, más torrente sanguíneo, calentando la zona en una prueba de que el cuerpo está se me traba la lengua, tratando de resolver el problema. Entonces se calienta. Cuando hay excesiva cándida, cuando hay muchísima cándida, en vez de sentir frío en las extremidades, la persona siente lo contrario, pero, y esto es lo curioso en estos casos, la persona siente como ese calor cuando se toca, como que le arde, pero al mismo tiempo su temperatura corporal está baja y en realidad tiene frío. Es una cosa rara, pero es lo que suele pasar, ¿no? O más frío o más calor, pero el cuerpo sigue frío. Bueno, luego la cándida del torrente sanguíneo pasa a la sangre, bueno, y otro punto también, algo asociado a estos temas tiene que ver con que la tiroides empieza a funcionar mal. Y muchas veces, como le pasaba a mi mujer, vas al médico una y otra vez por el tema de la tiroides, porque también puede haber problemas donde la mujer, o digo mujer porque suele ser más caso de mujeres, ¿no? Empieza a engordar, a engordar, a engordar y dice, pero si yo no como casi nada y no paro de engordar o no consigo adelgazar, ¿no? Eso tiene que ver con que menos metabolismo es igual a menos energía, entonces no puedes adelgazar y como la tiroides funciona generando hormona tiroidea para agarrar el oxígeno de la sangre y meterlo dentro de la célula, si te falta materia prima para trabajar, que es el oxígeno, pues vas a tener lo que se denomina un problema en la tiroides subclínico, porque en realidad las hormonas tiroideas te están dando en los límites correctos. Sin embargo, tú tienes todos los síntomas de que la tiroides no funciona bien. Esto le pasa a mucha gente, a mi mujer le pasaba. Y las recomendaciones del médico es come menos y muévete más. Y claro, a mi mujer le daban ganas de matarlo porque ella ya no comía casi nada y trataba de hacer ejercicio, pero aún así no funcionaba. Entonces, claro, entre eso, que te duele, que estás cansada, que no duermes bien, que el médico venga y te diga eso, pues mínimo dan ganas de estrangularlo, ¿no? Pero bueno, vamos por ahí. Luego la cándida se pasa a la piel. Entonces, cuando la cándida se pasa a la piel, sigue liberando esas toxinas y como al bajar, al liberar las toxinas, reduce los niveles de oxígeno y el agua es hidrógeno y oxígeno, lo que sucede también es que la piel se vuelve más seca. Entonces, estas personas suelen tener la piel o un poco seca o hay casos extremos donde tiene unas resequedades brutales, donde incluso le sale eczema, incluso le puede salir ya problemas más graves, irritaciones, picores, a veces pica y te rascas y te rascas y te rascas y es un picor insoportable. Hay gente que se llega a hacer hasta sangre de la cantidad de veces que se rasca, incluso a veces durmiendo, pica tanto que te rascas durmiendo y te levantas por la mañana con heridas, con sangre, en casos ya muy extremos de cándida muy descontrolada, ¿no? Luego la cándida sigue subiendo y puede llegar a la boca. Cuando la cándida llega a la boca, esa misma resequedad la sentimos en la boca, en el tracto digestivo, puede haber manchas blancas en la lengua, puedes experimentar sabor a metal en la boca, sabores extraños en la mañana al levantarte, incluso llagas, heridas, aftas en la boca o en los labios. Luego la cándida podría llegar también a las fosas nasales generando un poco más de lo mismo, resequedad en las vías respiratorias, incluso asma, alergia, rinitis, sinusitis, mucosidad frecuente. Todo eso tiene que ver también con el tema de que la cándida se descontrola. Luego la cándida también puede llegar a los ojos y aquí es muy curioso porque siempre me pasa que cuando una persona con este problema
tiene ojos verdes, ojos azules y le pregunto, ¿te molesta el sol en los ojos para tratar de ver a qué nivel tiene la cándida descontrolada? Me dice, sí, sí, me molesta mucho, pero es porque tengo los ojos claros. Digo, no, porque hay gente de ojos marrones que también le molesta y hay gente de ojos muy azules que no les molesta el sol. No tiene nada que ver con el color de tus ojos, tiene que ver con que tienes cándida. Porque la cándida, al ser un hongo, no le gusta la luz solar, siempre crece en la parte larga que nos da el sol y cuando tienes el ojo con cándida, pues la claridad te molesta y además, pues un síntoma recurrente es ojo seco, igual que la piel seca, igual que la boca seca, igual que la vía respiratoria seca, el ojo también se puede resecar y al igual que la piel también puedes tener picores en los ojos o incluso pasarte al otro lado, que de repente te lagrimea demasiado por las alergias que te pueda generar, ¿no? Ese era mi caso, a mí me pasaba eso. Para terminar, la cándida llega al cerebro. ¿Por qué la cándida, si es algo que debería estar en el intestino o en la flora vaginal, por qué se pega este viaje llegando al cerebro? Pues porque si hay metales pesados en el cerebro, la cándida en realidad, todos tenemos algo de cándida, un 10% en el intestino y las mujeres también en la flora vaginal, porque la cándida tiene una función importante cuando la tenemos en la proporción correcta. La función de la cándida es simple, es comerse los azúcares que no digerimos bien para que no fermenten en el intestino y comerse los metales pesados que a veces consumimos en los alimentos. Entonces la cándida en realidad nos ayuda cuando está en la proporción correcta, pero si se descontrola genera problemas porque libera toxinas que cuando hay demasiada cándida esas toxinas nos van a fastidiar la vida. Entonces cuando la cándida llega al sistema nervioso central, ahí empieza a generar el problema gordo con mayúsculas. ¿Por qué llega aquí? Pues porque si hay metales pesados aquí, ese es el alimento de la cándida. Además, las neuronas sobre todo queman glucosa, que es el otro alimento de la cándida. Entonces la cándida llega al sistema nervioso central y aquí se genera primeramente algo curioso y es que las personas que tienen este problema diagnosticado por descarte, todos nos entendemos, a ver si así YouTube nos deja subir el vídeo. Estas personas experimentan a veces un deseo incontrolable de comer pan, pasta, arroz, harinas, cereales o dulces. Y es como que si no lo comen, como que le da esta ansiedad de que necesito comer eso, ¿no? A veces pasa. Cuando pasa eso es porque la cándida está liberando sus toxinas dentro del sistema nervioso central y esas toxinas de la cándida son las que te están controlando tus antojos por ciertos nutrientes y ciertos alimentos. Entonces, en cierta medida, hay un bicho dentro de ti que te está controlando lo que tú deseas comer. Tú piensas que es que mi cuerpo me pide esto. En realidad no es tu cuerpo que te está pidiendo eso. Es la cándida. Y claro, si tú le das de comer a la cándida lo que la cándida necesita comer, la cándida crece más. Y cuanto más crezca la cándida, peor salud vas a tener tú. Otros síntomas típicos de tener ya la cándida dentro del sistema nervioso central es falta de concentración, neblina mental, incluso pues pérdidas de memoria, ¿no? Eso también es muy típico. Y la última ya que explicaría el por qué a mí me duele y voy al médico y el médico no me ve nada y hoy me duele aquí o muy fuerte, pero mañana me duele más aquí o me duele más aquí o más allá, porque realmente no siempre duele exactamente igual en el mismo sitio, que esa es otra cosa que a los médicos dicen, pues vamos a ver, si te hace daño en el codo, pues te duele el codo. No me digas que hoy te duele aquí y mañana te duele aquí y pasado te duele más aquí. Entonces, es psicológico, te dice el médico muchas veces, ¿no? Entonces, ahí todavía te da más ganas de matarlos. Pero la realidad es que la cándida está liberando toxinas dentro del sistema nervioso central. Esas toxinas te controlan tus antojos de comida muchas veces, pero también generan inflamación. Y cuando un nervio se inflama, aunque sea un poquito, tú experimentas dolor. La inflamación es eso, es un nervio inflamado. Si el nervio se adormece, y así funcionan las anestesias, si el nervio se cauteriza o se adormece, tú no experimentas dolor, pero si el nervio se inflama, entonces tú tienes dolor. Entonces, este es digamos, lo que realmente sucede de base en este problema diagnosticado por descarte. Siempre, en mi experiencia, que llevo ya más de 12 años,
viendo casos, este tipo de caso específico. Como os digo, empecé con mi mujer, luego empecé a compartir eso. De hecho, a María José lo que la convenció para hacerme caso cuando no me conocía de nada es que le conté la historia de mi mujer y ella se sintió identificada con mi mujer y dijo, pues si le funcionó a ella, yo no tengo nada que perder, vamos para allá, ¿no? Vamos a probar. No me confío mucho del gallego este, pero estoy desesperada, vamos a probar. Entonces probó y le funcionó. Y como a ella, os puedo decir de cientos y cientos y cientos de personas, incluso a veces hombres, por todo el mundo que les ha funcionado también. Porque en realidad, si este es el problema real, entonces la solución, en teoría, es sencilla. Elimino el factor estresante, elimino la cándida descontrolada por el cuerpo para que vuelva a ser solo el 10% del intestino o el 10% de la flora vaginal, y para ello también tengo que repoblar el intestino con la flora intestinal correcta. Entonces, si hacemos esas tres cosas, eliminar el factor estresante, recuperar la flora intestinal y devolver la cándida a su lugar, todos los síntomas asociados a este problema, todos desaparecen. Todos, sin excepción. Entonces, podríamos decir que todas las personas que hayan sido diagnosticadas con esta condición pueden recuperar su salud al 100%. Ahora, ¿cómo? Vale, muy bien, muy bonito. Ahora, no me dejes así. ¿Cómo se hace eso, no? Bueno, pues para hacer eso, realmente es sencillo lo que hay que hacer, pero no es fácil. Y a veces la gente cuando les digo esto me preguntan, a ver, ¿qué diferencia hay entre sencillo? ¿Por qué dices que sencillo no es fácil? ¿Cuál es la diferencia entre sencillo y fácil? Sencillo quiere decir que todo el mundo lo puede hacer. No es algo complicado, no se necesitan habilidades especiales, no hay que estudiar ingeniería espacial, no hay que estudiar nada. Todo el mundo, hasta un niño, puede hacer lo que es necesario hacer para yo recuperar mi salud cuando tengo esta condición. Todo el mundo lo puede hacer, por eso digo que es sencillo. Ahora, ¿por qué digo que no es fácil? Porque es más fácil no hacerlo. Es más fácil seguir comiendo igual, es más fácil no hacer el ejercicio de respiración, es más fácil no tomar los suplementos que me hacen falta por mi condición, es más fácil no exponerme al sol en la mañana y en el atardecer, porque claro, salir, levantarme antes de que el sol salga, entonces eso en algunos casos supone hacer un esfuerzo muy grande, porque si yo no soy capaz de dormir bien, me cuesta madrugar, pues entonces es más fácil quedarme en cama. Entonces, por eso digo que no es fácil, pero es sencillo. ¿Vale? Ahora, si una persona está dispuesta a hacer lo que es sencillo y, aunque no sea fácil hacerlo igual, tiene un 100% de probabilidades de ponerse bien. ¿Qué hay que hacer? Paso número 1, la respiración que recomendamos siempre, que es la respiración de Wim Hof. Tenemos ya explicado todo este método para que la gente no tenga que ir a vídeos de YouTube y mal utilice una forma de respiración Wim Hof, porque tiene varias, o que se tenga que gastar 300 euros en el curso oficial de Wim Hof para aprender todo esto. Ya nosotros damos gratis la información, un PDF con todo explicado de cómo funciona y cómo tengo que hacerlo yo. El ejercicio de respiración va a cubrir varias necesidades que una persona con este problema tiene. Necesidad número 1, deficiencia de oxígeno. Sin oxígeno mis células no funcionan. ¿Y por qué todas mis células tienen deficiencia de oxígeno? Porque tengo el cuerpo lleno de cándida. La cándida libera toxinas que bajan los niveles de oxígeno. Entonces, lo primero que hay que hacer es devolverle a mis células el ingrediente principal para que todo funcione. Porque tú puedes estar un tiempo sin beber, puedes estar un tiempo sin comer, pero sin respirar no creo que dures ni 5 minutos. Entonces, lo primero es devolverle al cuerpo el ingrediente principal, que es el oxígeno. Con este ejercicio de respiración vas a oxigenar, vas a alcalinizar tu cuerpo, también es importante porque las toxinas lo vuelven más ácido y cuanto más ácido tengas el cuerpo, más problemas te van a venir asociados al que ya tienes. Entonces, oxigenar, alcalinizar, desinflamar, eso quiere decir que si me duele un nivel de 8 o de 9 de dolor, solo con este ejercicio de respiración puedo bajar a 6, 5 o 4 de dolor o incluso que desaparezca del todo, solo por hacer el ejercicio. Y el punto número 4 de los beneficios que tiene este ejercicio, que habría que hacerlo 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche como mínimo,
El otro beneficio súper importante que le encanta a todas las personas que tienen este problema y a los que no lo tienen también nos encanta, es que cuando tú acabas el ejercicio, que más o menos puede durar entre 7 y 10 minutos al hacerlo, acabas el ejercicio, me está picando la nariz, y es como si hubieras pulsado un botón que automáticamente te libera del estrés y la ansiedad. Hoy en día, yo creo que la enfermedad, hay una pandemia de estrés y de ansiedad en todo el mundo. Sobre todo las mujeres tienen todavía más estrés y ansiedad que los hombres, porque son más de pensar en anticiparse a lo que va a pasar, especialmente si son madres. No, que hay que hacer esto, no, que hay que prever esto, no porque tengo que tener esto preparado y esto preparado, porque cuando el niño esto, la niña no sé qué, no sé cuánto, y las mujeres siempre están anticipando. Y esa anticipación pues es algo que puede ser útil en muchos casos, pero cuando vives permanentemente ahí, eso es lo que te genera esa ansiedad, porque sientes que nunca es suficiente lo que haces, nunca estás suficientemente preparado para cubrir todos los posibles problemas que pueden llegar, y eso lo que genera es una ansiedad terrorífica, y vives en esa ansiedad y claro, al final la flora intestinal sigue decreciendo, la cándida sigue aumentando, y te duele y entonces y estás cansada y no duermes, eso es un círculo vicioso donde todavía más ansiedad y la ansiedad te genera más problemas, ¿no? Entonces, que tengas una herramienta gratuita que automáticamente te elimine la ansiedad, no para siempre, simplemente te viene la ansiedad, lo haces y se va, te viene la ansiedad, lo haces y se va. Entonces, tener esa herramienta es brutal. A la gente, solo esa herramienta de esta respiración ya muchas personas mejoran su calidad de vida solo con eso, pero no es solo eso, ¿vale? Hay más cosas que hay que hacer para conseguir eliminar totalmente todos los síntomas de este problema. ¿Cuál es el siguiente paso? Evidentemente, si la cándida se alimenta de hidratos de carbono refinados, aquí viene la parte que es más difícil. Si mi cuerpo me está pidiendo hidratos de carbono refinados muchas veces, al punto de que me da ansiedad si no los como, o dulces, y, y ahora de repente tengo que evitar al 100% de eso, pues va a ser difícil, ¿no? Y otra cosa difícil normalmente es dejar totalmente los lácteos, porque los lácteos tienen lactosa, la lactosa es el azúcar más potente, y si tú tomas un lácteo que tenga lactosa, entonces le estás dando espinacas a Popeye, siendo Popeye la cándida y las espinacas la lactosa. Pero lo que más he visto que le cuesta a la gente, hay excepciones que no, pero hay muchos casos que sí. Cuando una persona tiene esta condición, vive con cansancio casi permanente. Entonces, muchas veces estas personas, para poder sobrevivir, tiran de sustancias excitantes para tener ese extra de energía que normalmente no tiene. Y esas sustancias excitantes, el café se lleva la palma. Claro, para poder permitir que el cuerpo se ponga bien, tenemos que dejar al 100% el café. Esto no es fácil, pero es necesario. ¿Por qué dejar el café al 100%? Porque lo que te da esa vidilla de esa energía es algo que es pan para hoy y hambre para mañana. Y me explico. Cuando una persona tiene gripe, tu sistema inmunológico gasta mucha energía para poder curarte de la gripe. Entonces, como el sistema inmune está usando toda esa energía para curarte, tú te sientes muy cansado y solo te apetece estar tirado en cama y dormir. Y de hecho el médico te dice, descansa, y a la medida que tú descanses, tu cuerpo se curará solo, porque toda esa energía que tú no tienes es porque el sistema inmune la está gastando, la está utilizando para curarte. Ahora, piensa en esto. Si tú tienes esa circunstancia donde tu sistema inmune se está gastando toda la energía y tú te cuesta hasta caminar, sales a la calle y aparece un loco con un cuchillo que amenaza con matarte, en ese momento tu cuerpo dice, espérate un momento, todo esto lo hace casi en una décima de segundo, ¿vale? Pero más o menos a cámara lenta la conversación interna del cuerpo sería esta. Ostras, hay un loco con un cuchillo que nos quiere matar. Sistema inmune, tienes que dejar inmediatamente de trabajar porque si sigues usando la energía para curarnos de la gripe, pero nos pilla el del cuchillo, ¿de qué sirve estar sanos si nos matan? Deja de trabajar, no cures nada, no arregles nada
necesitamos que dejes de gastar la energía para tener mucha energía disponible para que nuestros cuerpos, para que el cuerpo pueda correr, podamos escapar y, si fuera necesario, pelear con toda la energía posible para sobrevivir. Lo más importante es seguir vivos. Una vez que estemos a salvo, podrás volver a utilizar toda esta energía para que nos cures de la gripe. Tiene sentido, es lógico, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo tomo café, la cafeína es un insecticida y el cuerpo interpreta que hay un loco con un cuchillo que te quiere matar, que hay algo o alguien que está atentando contra tu vida porque te están metiendo un insecticida dentro del cuerpo. Entonces tu cuerpo produce energía inmediata. Claro, para que tú sobrevivas, para que puedas escapar corriendo. Pero claro, a cambio de producir esa energía inmediata, tu cuerpo bloquea todos los procesos de curación para que puedas escapar. No tiene sentido curar si nos matan. Entonces, primero hay que salvarse y luego nos curamos. Pero claro, si tomas, aunque solo sea un café al día, estás bloqueando el poder curativo de tu cuerpo todos los días. Entonces, tu problema, lejos de mejorar, cada vez va a ir a peor. Aparte de que la energía que produce estas sustancias excitantes es una energía en forma de glucosa. Y claro, en realidad no hay ningún loco con un cuchillo para matarte. Entonces, cuando tú tomas un café o algo con cafeína, puede ser un té con teína o chocolate negro, que tiene más cafeína que una taza de café. Cuando tú tomas algo con cafeína, tu cuerpo libera un montón de glucosa en sangre porque la glucosa es energía inmediata. Esa glucosa en sangre está ahí para que puedas correr, pero tú no corres. Al no correr, no gastas, no consumes esa energía. Y al no consumir esa energía, van a pasar dos cosas. La cándida que está circulando por tu sangre se pone las botas, entonces crece más, entonces tu salud empeora más. Y punto número dos, toda esa glucosa que la cándida no se coma para crecer más, tu cuerpo va a tener que sacarla, el páncreas va a tener que sacarla de ahí porque si no te volverías diabético o diabética. ¿Y cómo la saca? La saca y la convierte en grasa. Entonces eso te va a engordar. Si ya tienes problemas de peso y tienes esta condición y no eres capaz de adelgazar, tomar café va a hacer que engordes aunque no comas nada. Bueno, se puede profundizar mucho más en todos estos temas, pero ya tenemos todos estos pasos, están en PDFs, explicados en texto, con vídeos, profundizando todo, para que todo el mundo tenga claridad de todo esto. Ahora no me da tiempo de explicar todo porque si no estaríamos aquí como 4 horas, ¿no? Entonces, paso número 1, respiración. Paso número 2, nutrición correcta. Hay cosas que hay que dejar de consumir y hay otras que hay que agregar en la dieta diaria para que el cuerpo tenga todos los nutrientes necesarios para conseguir arreglar el intestino, porque, ojo, no se trata solo de matar de hambre a la cándida, también necesitamos volver a nutrir a las bacterias buenas para repoblar el intestino, porque de nada sirve matar la cándida si no conseguimos que la flora intestinal vuelva a ser un 90% del total de las bacterias que viven ahí. Entonces, hace falta también en muchos casos tomar probióticos, prebióticos, hace falta comer más sano, tomar más frutas, más verduras que tienen fibras prebióticas que alimentan la flora intestinal. Hace falta hacer un cambio importante en lo que uno viene comiendo habitualmente. Y si ya estás comiendo totalmente sano, pues entonces mejor te faltará agregar los otros pasos que estamos comentando, como la respiración y lo que voy a contar ahora. El paso número 3 tiene que ver con las moléculas de señalización celular o las moléculas de oxidación-reducción. Estas moléculas que vienen en formato de botella, aquí la tenemos, la botellita de 1 litro, estas moléculas tienen muchas funciones en el cuerpo. De hecho, son las moléculas que le dan a tu cuerpo la capacidad de hacer todo lo que hace el cuerpo humano. Porque todo lo que hace el cuerpo humano es en base a energía. Y todo lo que sea energía son electrones que se mueven. Y para que haya electrones que se mueven necesitas moléculas con cargas negativas y positivas en equilibrio. Y esas cargas negativas y positivas en equilibrio están aquí dentro. Entonces, cuando tú estás mal, tienes cualquier condición de salud, y tú le agregas a tu cuerpo estas moléculas, estás equilibrando las cargas y aumentándolas en equilibrio.
Y cuando tú equilibras y aumentas, le estás devolviendo a tu cuerpo la capacidad de tener más energía, mejor expresión genética, mejor comunicación celular y parte de esas moléculas son las que utilizan las células del sistema inmunológico para matar patógenos. Entonces sucede también que la cándida en contacto con estas moléculas muere en menos de 60 segundos. Entonces es lo más potente que existe para que toda la cándida que está esparcida por todo tu cuerpo vuelva a ser solo un 10% del intestino y de la flora vaginal. Además, si tu factor de estrés tiene que ver con metales pesados en el cerebro y estas moléculas las nebulizas, las metes dentro de un nebulizador, le das al botón, está vacío, y pones a respirarte esto, está vacío y esto está al revés, ¿no? No es así. Pones a respirar las moléculas por inhalación, van a ir directas al sistema nervioso central y van a limpiar tu cerebro de todos esos tóxicos y de todos esos metales pesados, que en tu caso a lo mejor son el factor de estrés que desencadenó todo lo demás. Si tú liberas todo eso del sistema nervioso central, entonces, y además devuelve la cándida a su lugar, ya sabes que los síntomas van a desaparecer. Bueno, estos son los 3 pasos fundamentales que cualquier persona que los siga a rajatabla al pie de la letra, los tenemos todos en PDF, insisto, explicados con vídeos y demás, cualquier persona que los siga va a tener la posibilidad de todos estos síntomas asociados con este problema de salud diagnosticado por descarte. Me encanta el nombre que ha fluido aquí para describirlo sin decirlo, todos entendemos. Pues este problema, todos los síntomas que tiene desaparecen. ¿En cuánto tiempo? Depende de lo estricto que seas con el paso de la nutrición. Porque si tú tomas las moléculas, imagínate que hay pequeñitas moléculas que van con el cuchillo entre los dientes, llegan a la cándida y ¡zas! En el corazón. De repente te tomas no qué sé, te tomas Coca-Cola o te tomas un pastel y ahí llegan los hidratos de carbono. Toma, sobrevive, cándida, vuelve a la vida. Entonces, claro, si estás tomando cosas que no debes, si estás haciendo lo demás, al final vas a avanzar igual, pero va a ser mucho más lento. Ahora, el caso, yo os voy a poner el peor, ¿vale? Porque muchas veces hay personas como María José que llevan pues, casi toda una vida con el problema. Yo me he encontrado mujeres que llevaban más de 40 años con este problema. Literalmente me dijeron, yo ya estoy tan mal que lo único que quiero es morirme sin dolor. Mi aspiración más gloriosa en este momento es poder morirme sin dolor. Y esa mujer en particular que llevaba 42 años con el problema, y luego, claro, con las medicaciones le vinieron muchos más problemas, esta mujer se recuperó del todo, al 100%, después de 40 años de medio sobrevivir. Entonces, lo peor que puede pasar, que tardes entre 6 y 7 meses en recuperar tu salud. Eso sería lo peor. Hay gente que en un mes están bien, hay gente que tarda 3 meses. María José tardó 15 días. María José es como que, así rápido, porque claro, no me malinterpretéis. Cuando una persona ya ha hecho muchas cosas, de desintoxicar, de equilibrar energías, de terapia por aquí, de cosas por allá, pero cuando ya llevas muchas cosas hechas y de repente le agregas estos pasos, es como que tu cuerpo ya está prácticamente listo y solo le faltaba un empujoncito para ponerse bien. Ese fue el caso de María José. Pero hay otras personas que empiezan de cero y no han hecho nada, entonces tienen que hacer todo el proceso, pero ya lo hacen con todos estos pasos, con la garantía de que si lo hacen, se van a poner bien.